Consuelo Cerón Macay. Ella es PhD de McMaster University, es vicepresidenta de Asochepa. Lideró la creación del primer programa de EPA en Chile de la Universidad de los Andes. Es investigadora activa en el International Council of Nursing y en Canadá, y es un referente en la implementación del rol en Latinoamérica. Muchas gracias, Sandra, o sea, Magdalena por la presentación y gracias a la Sandra por su presentación también, que de alguna manera tomó conceptos que van a ayudar a entender mejor también esta presentación. Así que muchas gracias, Sandra. Bueno, la idea de desarrollar el rol de enfermería de práctica avanzada en Chile comenzó a gestarse a fines de los años 90. Primero se estudió profundamente el proyecto, se investigó, se hizo un estudio que también contó con visitas, se visitaron centros donde se formaban o donde se dictaban programas de enfermería de práctica avanzada. Y eso debe haber tomado unos 2 a 3 años para finalmente lanzar el primer programa el año 2011, que se creó entonces el Magíster de Enfermería de Práctica Avanzada en la Universidad de los Andes. Y se optó por impulsar el rol de la Clinical Nurse Specialist, que muy bien explicaba Sandra, al considerarse en ese momento que era el más pertinente por los requerimientos de nuestro sistema de salud chileno y también por las necesidades y las inquietudes de formación de las enfermeras en Chile, ¿ya? Pero el verdadero impulso de la enfermería de práctica avanzada en nuestro país llegó el año 2015, cuando la Organización Panamericana de la Salud nos invitó a participar, invitó a Chile a participar en una cumbre latinoamericana sobre la enfermería de práctica avanzada, o sea, cómo potenciar la enfermería de práctica avanzada, pero para la atención primaria, ¿ya? Y es aquí entonces cómo, en conjunto o sea, a partir de ese encuentro, se empieza un trabajo colaborativo entre más universidades, ¿cierto? Se suman otras universidades a este importante proyecto, ¿cierto? De potenciar el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada. Y en ese tiempo también la CHIEN toma un rol clave en la promoción de la enfermería de práctica avanzada, al menos al interior de las escuelas de enfermería, ¿ya? Y el centro del trabajo de ese tiempo fue entonces trabajar con las áreas prioritarias definidas por la Organización Panamericana de la Salud, como la atención primaria fundamentalmente, o sea, la atención familiar y comunitaria en la APS, pero también otros problemas relevantes para el país como lo eran la oncología, o como lo siguen siendo en realidad, la oncología y la salud mental. Actualmente, y de acuerdo a la información de las páginas web de las distintas escuelas de enfermería, existen 2 programas de magíster de enfermería de práctica avanzada que comparten estándares comunes en términos de competencia, ¿cierto? Y en términos también de estándares en práctica clínica supervisada, de más de 700 horas, ¿ya? Estos 2 programas que existen, que son el de la Universidad Católica y el de la Universidad de los Andes, están basadas en el modelo de competencias de Hamrick y en las directrices del Consejo Internacional de Enfermeras, ¿ya? Han existido otros programas, pero no encontré información sobre si seguían o no activos, la verdad. Bueno, y siguiendo con la historia, entonces, el rol de la enfermería de práctica avanzada comenzó a consolidarse inicialmente en el ámbito de la oncología, una vez que el rol fue integrado al trabajo del Plan Nacional del Cáncer. Actualmente existen enfermeras de práctica avanzada que se desempeñan en hospitales públicos y privados, brindando seguimiento, educación, acompañamiento continuo a pacientes oncológicos en un rol más cercano al de la nurse practitioner. Y por su parte, las enfermeras formadas como Clinical Nurse Specialists trabajan principalmente en hospitales y clínicas privadas, pero le han dado énfasis, también como lo decía Sandra, a los otros dominios del rol de la enfermera de práctica avanzada, como son, por ejemplo, la mentoría, como son el coaching, la gestión, el liderazgo, etcétera, ¿cierto? La investigación también, pero más diría yo con énfasis en la gestión y liderazgo, contribuyendo a mejorar significativamente la calidad y la seguridad de los cuidados clínicos en sus lugares de trabajo. Tienen un foco más en la organización, a diferencia de las enfermeras que están trabajando en oncología, que tienen un foco más en la atención directa del paciente. Estos primeros pasos nuestros como país se alinean con la evidencia internacional que demuestra que la enfermera de práctica avanzada contribuye a mejorar el acceso, la continuidad de los cuidados, la calidad de los cuidados y la seguridad del cuidado de salud, aportando valor
tanto al sistema de salud en su conjunto como a los pacientes y sus familias. Y yo me atrevo a decir que aunque el número total de enfermeras de práctica avanzada es aún bajo, el denominador común que se puede observar en estos enfermeros es como un espíritu de pioneros, ¿cierto? Es un espíritu que van derribando barreras, encontrando otros caminos alternativos para ejercer el rol en su plenitud, dando a conocer el rol, generando impacto, ¿ya? Más recientemente, lo que se ha visto en el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada en Chile también ha sido el inicio de un trabajo gremial y político muy importante a nivel nacional e internacional. Aquí los actores claves en esto han sido el Colegio de Enfermeras en un trabajo que han venido haciendo junto con las universidades, un trabajo de abogacía también en el Ministerio de Salud y hoy también el trabajo colaborativo entre el Colegio de Enfermeras y Asochepa, ¿cierto? Esto a nivel nacional. Pero también el Colegio de Enfermeras ha trabajado en iniciativas junto con la Organización Panamericana de la Salud y junto con el Consejo Internacional de Enfermeras. Por otra parte, algunas sociedades científicas han mostrado o se han mostrado disponibles a trabajar también para contribuir al desarrollo de la enfermería de práctica avanzada. Un caso aquí, por ejemplo, es el de SOCIENFA, ¿cierto? La Sociedad Chilena de Enfermería Familiar y Comunitaria. Después, a nivel ya ministerial, en su momento, la primera directora nacional de enfermería, Ana María San Martín, realizó un trabajo de abogacía muy importante a nivel del Ministerio de Salud para dar a conocer la enfermería de práctica avanzada. Y recientemente, en un foro de discusión política que organizamos nosotros como universidad junto con McMaster y la Organización Mundial de la Salud, logramos o conseguimos el patrocinio del Ministerio de Salud y uno de nuestros expositores en ese diálogo de discusión política fue el actual subsecretario de redes asistenciales Bernardo Martorell. Y en ese foro se discutió cómo la enfermería, y en específico la enfermería de práctica avanzada, podía contribuir a la reforma de salud nacional que se estaba discutiendo, ¿cierto? Y cómo podía contribuir a mejorar el acceso y la cobertura en la atención primaria de salud. Muy bien, y si ya vamos viendo entonces cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Bueno, a pesar de estos avances que les he compartido, todavía tenemos muchos desafíos importantes, ¿cierto? El primero es la falta del reconocimiento legal, ¿cierto? El título de enfermera de práctica avanzada en Chile no está protegido ni está regulado. El segundo gran obstáculo que tenemos es el código sanitario, ¿cierto? Que reserva la facultad de diagnosticar, de prescribir, de derivar, de solicitar exámenes, etcétera, exclusivamente a los médicos, ¿cierto? Entonces, esto significa que, aunque las enfermeras de práctica avanzada nacionales tengan la formación adecuada, ¿cierto? Y las competencias para ejercer autónomamente su rol, la autonomía depende muchas veces de acuerdos locales que se generen con los equipos médicos para poder actuar con rol ampliado, ¿cierto? Otro desafío que vemos desde Asochepa es la desigualdad geográfica que existe, ¿cierto?, en la formación de enfermeras de práctica avanzada, ¿cierto? Los dos programas de formación se concentran en Santiago, quedando fuera regiones, las regiones, ¿cierto?, que justamente tienen mayor necesidad de este tipo de profesionales. Y finalmente vemos que todavía hay una escasa comprensión del rol de la enfermería de práctica avanzada, especialmente a nivel de los pacientes, ¿cierto? Se ha avanzado mucho a nivel político, a nivel ministerial, a nivel de las sociedades científicas de enfermería, a nivel de la misma enfermería, pero está pendiente el trabajo que hay que hacer con pacientes y con los otros profesionales de la salud, del equipo de la salud, que aún no saben qué hace una enfermera de práctica avanzada ni el valor que este profesional puede aportar al equipo y al sistema de salud. Muy bien, y mirando hacia adelante, entonces, como desafíos tenemos consolidar a Sochepa, ¿cierto? Para potenciar el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada en cuatro líneas de trabajo principalmente. La primera línea es cómo proveer a las enfermeras de práctica avanzada a nivel nacional de estándares clínicos y definir el ámbito de práctica de la enfermera de práctica avanzada, eso, y trabajar en la certificación
al tener estos estándares clínicos de las profesionales que se están formando, de los profesionales que se están formando como enfermeros de práctica avanzada. Y de esa manera asegurarle a la población y al sistema de salud que estamos formando profesionales con altos estándares de formación. Por otra parte, también vienen los programas de formación, ¿cierto? O sea, es ideal y debemos empezar a trabajar en la acreditación de los programas de formación de enfermería de práctica avanzada. Hay también pendiente aquí una tarea grande que es generar indicadores o generar resultados, ¿cierto? O sea, generar investigación, generar publicaciones para generar evidencia nacional. Hay una incipiente generación de investigación de enfermería de práctica avanzada a nivel nacional, así que ahí hay mucho trabajo que hacer todavía. Y después está todo el trabajo de abogacía política para lograr el reconocimiento del título de enfermera de práctica avanzada y los cambios necesarios en el Código Sanitario. Otro punto esencial es también lograr financiamiento, ¿cierto? El financiamiento sostenible de este rol. Sin recursos para la formación, o sea, necesitamos recursos para la formación de enfermeras de práctica avanzada, para la creación de puestos de trabajo, ¿cierto? Para la contratación de estas enfermeras y para tener un sueldo diferenciado. Y ese sueldo diferenciado no solamente tiene que estar en consonancia con la formación adicional que estas profesionales tienen, sino que también con las responsabilidades que están asumiendo en los equipos de salud, ¿cierto? Sin el financiamiento adecuado, es difícil pensar que esto va a poder escalar de forma más importante en nuestro sistema de salud. Y finalmente, es importante fortalecer el liderazgo enfermero en la toma de decisiones. Necesitamos entonces que las enfermeras líderes en nuestro país, los enfermeros líderes en nuestro país estén presentes en las mesas donde se definen las políticas públicas y logremos que el rol sea reconocido, ¿cierto? Y sea también considerado como una estrategia costo efectiva para mejorar todas las brechas que hay en el sistema de salud nacional. Bueno, eso. Muchas gracias.